Lecturas Asombrosas es presentado por Lectores en Tránsito. Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo programa de nuestra temporada número 26. Aquí en Lecturas Asombrosas estamos en este jueves 20 de junio desde Santiago de Chile con este invierno muy helado que nos toca vivir a lo largo del país hasta la cálida Francia. Saludo desde aquí a nuestra invitada de hoy. ¿Con quién vamos? Los invito a celebrar y admirar la trayectoria literaria de la poeta colombiana Berta Lucía Estrada. ¿Cómo estás, Berta Lucía? Bienvenida a Lecturas Asombrosas. Muy encantada de estar contigo. Muchas gracias por esta invitación, por tanta generosidad. Y es un verdadero privilegio estar en tu programa porque tú eres una lectora verdaderamente asombrosa. Tú eres la lectora que todos los escritores buscamos y deseamos. Así que muchas gracias por interesarte por mi trabajo. Y gracias Berta Lucía por tus palabras y para quienes nos siguen y nos ven por primera vez, contarles que este Lecturas Asombrosas se transmite a través de Radio Universidad SEC aquí en Chile, a través de su canal de YouTube, así que pueden dejar todos sus comentarios, sus felicitaciones. La trayectoria de Berta Lucía es inmensa, tiene ensayos, poemas, libros, blogs, y la idea de esta celebración es que nos vamos a detener en su mirada tan particular, en el amor y en la pasión que tiene para la poesía y para el ensayo. Así que voy a presentarles a nuestra invitada. Berta Lucía Estrada nació en Colombia, 1955. Es escritora, ensayista, poeta, dramaturga, crítica literaria y de arte, integrante del PEN Internacional Colombia. Es librepensadora, feminista, atea y defensora de la otredad. Ha publicado 16 libros y ha recibido 6 premios de poesía, y además tiene 2 inéditos, aún un ensayo y un poemario. Ha escrito 3 obras de teatro y una nouvelle al alimón con el poeta Floriano Martins. Algunos de sus artículos y poemas han sido difundidos en las revistas Triplov en Portugal, Agula, revista de cultura en Brasil, Esteros en Uruguay, revista Crear en Salamanca, España, publicaciones de la Universidad Estadual de Oeste de Paraná, en Brasil, Blanco Móvil en México, Nueva York Poetry, La Hora en México y Aleph en Colombia. En los años 2022 y 2023, 2 de sus poemas fueron escogidos para formar parte de una antología de ONU Mujeres, en la cual participaron en cada convocatoria más de 400 poetas, siendo escogidas alrededor de 70 para cada edición. En la Feria de Madrid de 2022 se lanzó Vástagos del Tiempo con la editorial Diwan Miriti. Ahí corrígeme si lo dije bien, Berta Lucía. Y en el mes... Yo creo que se dice Divan Mayrit, pero tampoco estaría muy segura. Y en el mes de julio del mismo año se presentó Naufragios, la obra ganadora del 38º Congreso de Mujeres Poetas, Museo Rayo 2021. Y además, nuestra querida invitada ha sido traducida al francés, portugués, rumano, griego e inglés, así que ustedes pueden disfrutar de toda su literatura en estos idiomas. Así que los invito a quedarse, a conocer a Berta Lucía. Nos vamos a detener en Naufragios, ¿cierto? Que es el poemario ganador del año pasado de esta convocatoria de Museo Rayo, y también en un ensayo maravilloso. Ella escribe hace mucho tiempo un blog en El Espectador de Colombia que se llama El Hilo de Ariadna,
los invito a que lo conozcan, blogs.elespectador.com/cultura/el hilo de Ariadna con guión entre cada palabra. Así la pueden encontrar a ella, la googlean y encuentran todas sus reseñas, sus artículos, sus ensayos sobre diversos autores y literatura. Así que vamos a comenzar. Para que tengan un poco claro, queridos seguidores, vamos a conversar sobre naufragios, poesía y también sobre un ensayo que a mí me gusta mucho, que me abrió los ojos a una novela que es trascendental para todos los lectores, ¿cierto? Ella lo denomina Detrás de los visillos de las estancias secretas, de Murasaki Chikibu, y está en 3 partes ahí en el blog El Hilo de Ariadna. Así que nuestra conversación de hoy, jueves 20, se enmarca en la participación que está sosteniendo nuestra invitada en el 38º Encuentro de Mujeres Poetas del Museo Rayo, que se realiza en Roldanillo, Colombia, y que se está realizando desde este martes 18. El año pasado recibió el primer lugar por su poemario Naufragios. Así que mi primera pregunta, querida Berta Lucía, es que nos cuentes cómo fue el proceso de escritura de este poemario que tiene a Hipatia como faro que guía tus versos. Mira, ese libro de naufragios nació en pleno confinamiento en el 2020. Yo estaba sola en mi apartamento. Mi marido había venido a Francia y debía regresar y pues vino solamente por un mes y lo cogió el confinamiento a él también aquí solo. Y entonces un día entré a mi biblioteca, porque yo normalmente leía era en la sala, cogí por segunda vez un libro muy interesante que se llama Hipatía de Alejandría, de María Dielska, que es una investigadora polaca, que yo había comprado muchos años antes en una librería maravillosa que existe en París, que es solo sobre mujeres. Ellas no venden libros de hombres, solo libros escritos por mujeres. Y yo había leído ese libro 10 años antes y me había gustado mucho, pero ahí se había quedado. Y lo volví a leer y cuando estaba terminando el libro encontré 12 versos de Teón. Teón era el padre de Hipatía, que era bibliotecario, era filósofo, era matemático, era astrónomo. La lectura de esos 2 versos a los que hace alusión María Dielska inmediatamente desató en mí un torrente, una cascada, fue como un Big Bang en mi cabeza, para ser más clara, de creatividad. Inmediatamente yo quise buscar poemas de Teón y nunca los encontré, pero esos 2 versos de 2 poemas diferentes dieron inicio a Naufragios. Yo escribo este poemario en 20 días. No hay otras versiones, porque normalmente yo trabajo con muchísimas versiones. Por ejemplo, Vástagos del Tiempo, el poemario que fue presentado el año pasado en Madrid, ese es un poemario que tiene alrededor de 22 ediciones. Endechas del último funámbulo, que es sobre la vida y obra de Malcolm Lowry, tiene alrededor de 20. Incluso hay 2 ediciones y las 2 ediciones son completamente diferentes. Y este poemario, en cambio, salió como salió. Nunca corregí, así quedó. Todos los días escribía un poema diferente. Y yo sentí como que si yo estuviera caminando sobre las nubes. Yo pienso que fue un estado de conciencia alterada. Yo nunca había vivido un estado de tan inefable como ese momento. Lo viví una vez, que fue en el embarazo de mi hijo. O sea, yo también estaba creando algo. Entonces, la creación de una vida y la creación de este poemario, por supuesto que el estado de inefabilidad son diferentes,
pero sí, sí sentí una felicidad que no creo que vuelva a sentir nunca con la escritura, porque la escritura pues no es fácil, no, la escritura normalmente no nos produce felicidad, sino que nos produce todo lo contrario, desazón, angustia, bueno, todo lo que conlleva el aspecto creativo. Y bueno, y se quedó en el computador y en el 2021 decidí mandarlo al concurso de ediciones Embalaje, que es el concurso que se hace todos los años en el Encuentro de Mujeres Poetas Colombianas, dirigido por Águeda Pizarro, que es la hija de Miguel Pizarro, un poeta de la generación del 27, muy amigo de García Lorca. Incluso García Lorca le dedica 4 o 5 poemas Miguel Pizarro. Miguel Pizarro él fue, tuvo una relación amorosa con María Zambrano. Ellos eran primos hermanos, Miguel Pizarro y María Zambrano eran, y por razones pues muy de la época los separan. Y bueno, él termina casándose con una noble rumana, termina exiliándose cuando en 1938 tienen que huir a Nueva York, y en Nueva York él conoce nace Águeda Pizarro, que es poeta. Su madre era filóloga, su padre filólogo, pero su madre no era poeta. Y Águeda Pizarro conoce a Omar Rayo. Omar Rayo en los años 80 funda un museo que está en un pueblo colombiano, y es un museo para cualquier lugar del mundo, ¿ah? Así de importante es. Y yo siempre quise tener ese primer premio, aunque me habían dado un premio especial fuera de concurso que no estaba previsto por un ensayo que escribí sobre un ensayo poético, así lo denominaron, sobre Virginia Woolf, y que se llama Náufraga Perpetua. Y bueno, pero como no me había ganado el primer premio en poesía, y yo insistía, después me gané una mención de honor también con ellos, con un poemario sobre el mal de Alzheimer. Y bueno, en el 2021 tengo la posibilidad de mandarlo. En el 2021 el encuentro se hace virtual. Lo mando, y el año pasado ellos dan en el concurso, siempre se da un año después El el ganador. nombre de la ganadora. En el 2022 presenté el libro, y esta semana, que comienza precisamente el encuentro hoy, que es el número 39, pasado mañana están ya lanzando el libro publicado. Si alguien lo quiere comprar, lo Com- puede hacer en mi compa- celular. ¿Podemos compartir la hermosa portada del poemario? Tú la puedes compartir, Sí, sí, por porque supuesto, por mira. favor, tú la tienes. Gracias. Mira, aquí estaba yo lista y preparada. Sí, Ahí, así, quienes asistan presencialmente y quienes quieran comunicarse directamente con Museo Rayo, ¿cierto? Pueden adquirir Naufragios de Berta Lucía Estrada. Ahí el Gran Premio Ediciones Embalaje. Tienen una muy cuidada edición. Esta es la portada y va a ser presentado, ¿cierto? En esta 38º encuentro de mujeres poetas ahí en Museo Rayo. y también está en YouTube. Lo pueden encontrar. No está todo el libro, pero la mayor parte del libro lo estoy leyendo, que es la presentación del año pasado. Sí, Bueno, esa es más o menos la génesis del libro. sí. Berta Lucía, nos acabas de confirmar, ¿cierto?, lo que los lectores sentimos cuando estamos frente a una obra literaria. Podemos empatizar con el proceso del escritor, con esa angustia, con todo lo que provoca el proceso creativo. Así que cuéntanos qué temas son los que te inquietan, tanto en poesía como en ensayo, ¿cierto? ¿Y quiénes son tus referentes poéticos? A quiénes admiras, Berta Lucía? Bien, yo diría que como referente en poesía,
Aparte de las poesías que me leyeron y que me recitaron cuando era pequeña, porque mi madre es la Gabriela Mistral de mi infancia, así la llamo yo, está Pablo Neruda. Y yo diría, no, siempre lo he dicho, que yo me enamoré del amor antes de enamorarme de un hombre. Y me enamoré del amor gracias a 20 poemas de amor y una canción desesperada, y posteriormente pues con los versos del Capitán, ese hermoso libro que Pablo Neruda le escribiese a Matilde Urrutia cuando se escapan los dos a vivir 6 meses en una isla italiana. Y él, como todavía no había solucionado su problema con su anterior esposa, pues publica el libro, pero lo publica con un seudónimo, y solo lo reconoce 20 años después, cuando el libro ya había recorrido el mundo y se había ganado su propio lugar en el mundo sin que nadie supiese que era Pablo Neruda que lo había escrito. Y hay algo maravilloso en ese libro, y es que yo me acuerdo de una amiga, una compañera en la universidad, que decía que ella hubiese querido ser Matilde Urrutia, porque ella consideraba que nadie en el mundo había sido tan amada como ella. Entonces yo le pregunté, pero ¿y por qué dices eso? Y me dice, mira, porque es que ningún hombre le ha dicho a una mujer que ama hasta los 8 huecos de los 10 dedos de sus pies. O sea, una imagen de esas que están erótica, sensual y inverosímil, maravillosa y a la vez amatoria, pues es algo maravilloso. Bueno, hay otra poeta que se las voy a mostrar, que yo amo profundamente, que es Inger, que es esta poeta austriaca, Ingeborg. Ingeborg Bachmann, que fue, además ella tuvo una relación tumultuosa durante muchos años con Paul Celan, los dos grandes poetas. Ingeborg Bachmann para mí es el sumum de la literatura del siglo XX. Hay otros dos poetas muy importantes, uno que es León de Greiff, que es un poeta colombiano, y otro que es un poeta francés, que es René Char, que la gente lo conoce. Yo viví muchos años en la ciudad donde él vivió, que es L'Isle-sur-la-Sorgue, que es a una hora de acá. Su casa hoy en día es un museo, que es el Museo Campredoma. Y bueno, esos digamos que son mis referentes literarios. Bien, ahora con respecto a los temas que me inquietan o las obras que me gustan, no me acuerdo muy bien la No, pregunta. los temas que te Los inquietan, ¿qué es temas lo sí, que te pulsan a escribir? Este bueno, libro de Hipatia, ¿cierto? De Alejandría, te impulsó a escribir Naufragios. sí, mira, generalmente yo escribo a partir de una investigación que estoy haciendo. Yo no tengo esos impulsos de escribir algo que se me viene a la cabeza. Mis libros salen de investigaciones previas. Y cuando leo algo, cuando investigo algo, no necesariamente es que yo vaya a escribir sobre ese autor, sino que la lectura en una investigación me impulsa a escribir. Y hay algo importante, y es que a mí me interesa es todo lo que tenga que ver sobre la condición humana, los temas que hurguen en la miseria humana, en el dolor, en la muerte, en esos ítems que son siempre universales, que nos vienen desde la tragedia griega. Yo no soy de las que, a mí, por ejemplo, no me gusta la poesía bonita, lo que la gente llama bonita. Yo me estremezco cuando, ay, tan bonito eso que escribe. Yo, ay, por favor, prefiero que no me digan nada. Entonces, escribir sobre los pajaritos que vuelan, no, yo prefiero decir que los pájaros murieron detrás de los vestigios de las ciudades destruidas, no sé, por cualquier cosa, algo así. Pues no lo escribiría así, pero sobre las florecitas, pues tampoco me gusta la poesía erótica. Aunque alguna vez escribí poesía erótica, pero no me gusta. Me gustan son los temas que hacen sacudir al ser humano como tal. Básicamente es eso. Me preocupa también el olvido. Ya había dicho que había escrito un libro sobre el mal de Alzheimer.
Bueno, básicamente es eso. Como lectora, también ese es un miedo de olvidar los recuerdos, lo que se lee, las sensaciones que te producen las lecturas. Berta Lucía, tuve el privilegio para esta conversación, primero conversar contigo, ¿cierto? Con antelación sobre lo que iba a ser nuestra conversación, y también el privilegio de oír algunas entrevistas que te han realizado tanto en Colombia, ¿cierto? En Francia y en otros lugares. Y me llamó mucho la atención, y lo encuentro maravilloso también, que tú has señalado en estas entrevistas lo fundamental que fue el apoyo de tus padres, la visión particular, principalmente de tu papá, sobre la visión que él tenía sobre el conocimiento y la independencia de la mujer. ¿Puedes comentarnos un poco de esta relación y cómo sigue influyendo en ti esta formación tan particular? Bien, mira, la verdad es que esa independencia que yo tengo se la debo a los dos, a mi papá y mamá, porque los dos eran educadores. Mi papá era veterinario, profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Caldas, en la ciudad donde yo nací, y mi mamá era la dueña y la directora de un colegio que fue muy famoso en mi ciudad, que llevaba su nombre. Ella se llama Atala Estrada, todavía vive, tiene 99 años y Ah, está ya. lúcido. Sí, mi papá se murió hace muchos años. Ellos siempre pensaron que la verdadera libertad que se le daba a un ser humano era la educación. Y entonces en mi casa solamente había una prohibición, y era el no hacer estudios. Eso estaba completamente prohibido. En mi casa había que estudiar. No importaba si estudiábamos hasta los 30 años, como fue mi caso, había que estudiar. Y mi papá me enseñó. Yo crecí en una biblioteca muy grande. Había biblioteca en mi casa y había biblioteca en el colegio. Y mi papá me enseñó, de pronto no con la palabra, con la frase que voy a decir, pero ese fue su mensaje, que en los libros iba a encontrar las respuestas a las interrogantes que me iban a ir surgiendo a través de la vida. Entonces, en mi casa, pues leer era algo normal. Mi papá siempre lo vi con un libro en la mano, escuchaba música clásica, ópera. Mi mamá le encantaba el teatro. Yo tuve una educación durante todo el tiempo de mi infancia y de la adolescencia en teatro, en danza, en música. Y entonces ese lugar tan privilegiado, porque yo me considero una mujer privilegiada, no porque no vengo de una familia rica, pero sí vengo de una familia de clase media, alta, con enormes privilegios, como son los viajes, como es hablar pues otra lengua, que es en el caso mío el francés, y sobre todo poder estudiar, estudiar y estudiar y seguir estudiando. Entonces, mi padre, además, siempre nos insistió a las mujeres. Somos 4 mujeres, 3 del matrimonio, otra hija que él tuvo antes de casarse, que jamás nos casáramos, que jamás tuviéramos hijos, que fuésemos mujeres independientes y que sobre todo nunca, jamás, por ningún motivo, fuésemos a depender de un hombre. Y siempre, y como mi mamá trabajaba, pues el ejemplo lo teníamos en casa. El no depender de un hombre. Y bueno, yo tuve un hijo y luego me casé, pero bueno, Pero soy... sí, la maravilla de la coherencia entre lo que se enseña, ¿cierto? Con palabras, y la coherencia con el ejemplo. Así que her- eh, hermosa infancia, acompañada aún hoy por tu mamá. Así que también un abrazo para ella eh, desde acá. Gracias. Berta Lucía, volviendo a naufragios, la metáfora
Hipatía como faro que guía, ¿cierto?, a otras mujeres. Pensemos en Safo, Juana Inés de la Cruz, Gabriela Mistral, Idea Vilariño, entre muchas otras poetas. Esto es solo por nombrar algunas. También te ha permitido a ti ser luz y sello en el apoyo en tu trabajo de investigación, ¿cierto? Y en los artículos que escribes, en los ensayos, de visibilizar a escritoras no solo colombianas, y eso ustedes lo pueden comprobar en el blog El Hilo de Ariadna. No solamente tienes ese blog, tienes también otros más, ahí nos puedes contar. ¿Cuál es tu visión del feminismo latinoamericano, si es que existe un feminismo latinoamericano? ¿Y cuál es tu sueño personal con respecto a la visibilización de obras literarias escritas por mujeres? Bueno, lo primero que te quiero decir es que yo soy feminista desde muy joven. Yo comencé a leer sobre corrientes feministas cuando tenía alrededor de 14, 15 años. Yo estaba en el colegio, pero yo nunca he estado inscrita en un grupo feminista. No tengo ninguna conexión con feministas. Pero soy una mujer feminista, me reconozco como tal porque para mí el feminismo es la lucha por los derechos humanos. Y el feminismo es la lucha por los derechos humanos. Por eso digo, yo siempre defiendo la otredad. No soy homofóbica, no soy racista, defiendo la otredad. Por supuesto que yo tengo prejuicios porque fui educada en un ambiente católico, muy católico. Mi madre es católica, mi padre era ateo. Y una educación católica, como cualquier otra educación religiosa, marca profundamente a una persona para el resto de su vida. Entonces yo lo que trato todos los días es de sacudirme los prejuicios socioculturales, socioreligiosos, sociohistóricos, que me inocularon como un veneno. Y yo digo que la religión católica me la inocularon como un veneno. Entonces todos los días trato de sacarme esas dosis. A veces lo logro y otras veces no lo logro. Entonces, digamos que para mí visibilizar a la mujer es ponerla en el lugar que nunca le han debido de quitar. En el caso de Hipatía, por ejemplo, eso no quiere decir que en la Grecia antigua no haya habido machismo. En la Grecia antigua hubo muchísimo machismo y personas como Hipatía, pues son muy pocas las que surgen en el mundo. Pues está, por supuesto, nosotras tenemos a Sor Juana. Posteriormente estaría Virginia Woolf, Marguerite Yourcenar, que son mujeres que iluminan el mundo. Eloísa, en cierta forma. Eloísa no está a la altura de Sor Juana, pero fue una mujer extraordinaria. Leonor de Aquitania, no como escritora, sino como mujer de Estado y como estratega militar y política que fue. En fin, habría mucho que hablar sobre eso. Ahora, no creo que haya un feminismo latinoamericano, por fortuna, porque yo pienso que en la diversidad del pensamiento es donde está la verdadera riqueza de las culturas y de las transformaciones sociales. Entonces, pues no puede haber una unicidad de pensamiento con respecto al feminismo. Y básicamente es eso. No sé si respondí a tu pregunta. No, excelente. Excelente, porque además nos permites abrir el espectro, ¿cierto?, de esta tendencia de clasificarlo todo, de encasillarlo todo, de poner todo como bajo conceptos, ¿cierto? Y conversando contigo, viendo tu formación, cómo te mueves por el mundo, esto de ser libre pensadora, nos permite, ¿cierto?, crecer también y ampliar esta mirada. A mí me complican un poco eh, los sesgos que siempre hay. Hablábamos en nuestra conversación anterior que la literatura es literatura, ¿cierto? Sea quien
viniendo de quien venga. Es literatura independiente si está escrita por mujeres o hombres, ¿cierto? Y se tiende siempre a hablar de literatura feminista o de literatura de mujeres. Es literatura en todo su amplio aspecto, así que te agradezco mucho esa respuesta. ¿Qué te parece si vamos a nuestras lecturas asombrosas, que es para que nuestros seguidores puedan apreciar el trabajo de investigación, ¿cierto? Y esta pulsión que te llevó a escribir el poemario Naufragios. Así que tú me dices si empiezas tú, empiezo yo. Comienza tú, me encantaría que tú comenzases. Bien, entonces una de las cosas maravillosas de este poemario del cual me enamoré, y por eso estamos hablando en detalle de naufragios, es la forma en que está escrita la mayoría de los poemas, que es la siguiente. Son poemas en primera persona, ¿cierto? Y en esa primera persona no es la voz de Berta Lucía, sino que es la voz de los personajes que allí se retratan. Así que voy a empezar con el poema Alejandro Magno, que está en la página 4, ¿cierto? Que viene a ser como una introducción o un discurso que abre este conjunto de poemas. Alejandro Magno, 323 a.C. Yo, Alejandro, el Anastole, soy hijo de Felipe II de Macedonia y descendiente de Amón. Bucéfalo, el que temía a su propia sombra, se rindió al cabalgarlo con la mirada puesta en la dirección del sol. El nudo jordiano se deshizo ante mi espada, así conquisté Oriente. La Ilíada y Píndaro, compañeros en las noches de insomnio. Con Aristóteles aprendí el arte de la retórica. La audacia, fruto de la juventud, me hizo invencible. En el 331 descansé en tierras fértiles, en saco de harina, de papiro. Los pájaros tronaron los brazos, signo que la hambruna no será el flagelo de su pueblo. Bien, yo sigo entonces con el poema La biblioteca. El lugar de la curación del alma, Hecateo de Abdera, que fue un viajero del siglo XIV. Declaran los infieles que si ardería la historia, se equivocan. Las vigilias humanas engendraron los infinitos libros. Si de todos no quedara uno solo, volverían a engendrar cada hoja y cada línea, cada trabajo y cada amor de Hércules, cada lección de cada manuscrito. Jorge Luis Borges. Año 365 de nuestra era. Soy una de las hijas del Museion. En tiempos de gloria albergué los libros del Liceo de Aristóteles. Apolonio de Rodas, Arquímedes y Euclides estudiaron en mis estancias. En el año 48 a.C., los manuscritos atesorados en la biblioteca náutica desaparecieron por el fuego que consumió los bajeles de Julio César. La desidia de Roma me lanzó al naufragio. Lo que los césares ignoran es que mi nombre danzará en los labios de los milenios venideros. Tu turno. Hermoso. El faro. Cuando fui al faro constaté que esto es el epígrafe. Cuando fui al faro constaté que su estado de ruina era de tal magnitud que no me fue posible entrar, ni siquiera pude pasar por la puerta que permitía el acceso a su interior.
Bien, y corrijo a Cateo de Abdera, estuvo en la Biblioteca de Alejandría en la antigüedad. Es Ibn Batuta el que es el, el, el que visita esta obra. Sigo yo, ¿cierto? Sí, Bien. espera, tengo que leer El Faro, porque leí solo el Sí, no lo has epígrafe. leído, Sí, claro, no lo has El leído, Faro. sí, claro. El Faro, año 1303. Heme aquí, aspirado por las aguas. Los delfines extraviaron su rumbo y se fueron a morir bajo las ruinas. Durante 1600 años fui antorcha y guía de las naos que entraban a la isla de Faro. Mis rayos de luz viajaban en las olas hasta más allá del horizonte. Euclides previó la erosión, omitió calcular la fuerza de la marejada que derrumbaría mis cimientos. Que derrumbaría mi cimiento. Cleopatra 7, Tea Filopator, 12 de agosto del año 30 antes de Cristo. Soy Cleopatra 7, Tea Filopator, la diosa que ama a su padre. Hablo coiné y egipcio, entre otras lenguas. Con ellas atravieso umbrales desconocidos. Fui coronada por el gran sacerdote Ptah en Memphis y habito en la ciudad que fundó Alejandro. Filóstrato me mostró los meandros de la poesía griega, de la filosofía griega. El conocimiento y la ciencia esculpieron mi carácter. Escribí tratados de medicina. Soy discípula del museo. Su biblioteca, laberinto que invita a perderse en él. De manos de Marco Antonio, recibí 200.000 papiros de Pérgamo. Ahora reposan en los anaqueles de Alejandría. Mi imperio abarca todo el Nilo. Termina de leerlo porque se me perdió aquí la hoja, por favor. Soy la reina del pueblo que erigió las pirámides y sus sacerdotes conocen el arte de conservar a los muertos. De niña conocí el exilio. En Éfeso, la diosa Artemisa me alojó en su templo, una forma de honrar mi ascendencia. Cuando decidí retornar a Alejandría, Artemisa exclamó, que los vientos te sean propicios. Al llegar a la cima recibí una ráfaga de huracanes. Para escapar al temporal, invité a una áspid a mi lecho. Esta noche nos fundiremos en un único abrazo. Sigues tú. Es uno de mis poemas favoritos porque cuando alguien pregunte quién fue Cleopatra, ¿cierto? Como la magnificencia de esta reina del Nilo es una hermosa Sí, sí, oportunidad de compartir sí, es una hermosa oportunidad de compartir este poema eh, en una biografía tan, eh, tan bien trabajada en el poema. Me gusta mucho. que estaba buscando este libro. Este libro apenas lo encontré el año pasado. Es una biografía sobre Cleopatra, una hermosa y profunda biografía sobre esta magnífica mujer que no es esa fan fatal que nos han querido vender. No, mucho más que eso. Bien, sigo yo con Constantino Cavafis. Año 1933. También tiene un epígrafe de la ciudad de Constantino Cavafis. Voy a leer ese primero. Dijiste, marcharé a otra tierra, marcharé a otro mar, habrá de hallarse en algún sitio una ciudad mejor, mas cada intento mío está condenado al error. Sepulto, como muerto, el corazón. Solo veo aquí los despojos de mi vida. El poema se llama Constantino Cavafis, año 1933. El doncel de ojos oscuros, cabello ensortijado, partió del puerto de Alejandría detrás de estrellas fugaces.
Apenas estrenaba la vida y esa fuerza le daba la falsa certeza que el mundo que lo esperaba, allende el Ponto, lo colmaría de piedras preciosas. Imaginaba tapices de seda para que sus pies no pisaran los caminos cubiertos de polvo. Y guijarros. Iba tras el goce que procura una noche de luna llena en los brazos de un rico mercader. El hermoso mancebo, el que creía que Ulises era solo un personaje de un poema antiguo, todavía no sabía que Ítaca, Alejandría, estaba ancorada en el fondo de su memoria y que podría navegar por mares ignotos y pasar de unos brazos a otros, y aún así la evocación de las callejuelas de su infancia no lo abandonaría nunca. Pedro el Lector, año 415. Obedezco al patriarca, mi protector. No dudo en arrancar las zarzas que ahogan la voz de Dios. La hechicera, amiga de Orestes, rechaza inclinarse ante Cirilo. Su desprecio es una espina que le impide respirar. En la cuarentena, los seguidores de la fe fuimos tras las huellas de la pagana. Las conchas de ostra la hicieron trizas. El horno ardió toda la noche. Al amanecer, el humo ahogó el canto de los pájaros. Orestes huyó de Alejandría. El camino de nuestro patriarca quedó libre de escollos. Qué hermosa lectura, Berta Lucía. Vamos a continuar con el discípulo que se enamoró de Hipatía. Año 445. Soy testigo del derrumbe de Alejandría. Atrás quedaron los años de estudio en casa de Hipatía, mi maestra. Atrás quedaron los deseos que hacían palidecer al sol del desierto. Contemplar a Hipatía, escucharla, olerla, sin acercarme a su cuello, era éxtasis y tortura. Hipatía lo sabía. Cuando percibía mi imagen reflejada en sus ojos, leía en su rostro el desdén y el rechazo. Una tarde, harta del perro que la olfateaba, lanzó a mis pies su prenda lunar y espetó: esto es lo que soy. Desde entonces vago solo por las calles polvorientas de Alejandría. Hipatía, el faro de Alejandría. Alejandría, la del faro. Alejandría, la del museo, que alberga la biblioteca, la universidad, el jardín botánico, el observatorio astronómico y una sala de anatomía. Alejandría, la ciudad de los 14.000 estudiantes que vienen del mundo helénico y más allá. Yo, Hipatía de Alejandría, astrónoma, vi la luz en esta polis del delta del Nilo imaginada por Alejandro. Yo, Hipatía de Alejandría, hija de Teón el filósofo, discípula de Teano, la gran matemática que sobrevivió a Pitágoras, soy maestra de Cinesio y amiga de Orestes. Yo, Hipatía de Alejandría, hice de mi casa un ágora y desde mi terraza desentraño los secretos del universo. Observo el sol y su elipse. Mejoré el astrolabio. Me casé con Isidoro y soy virgen. Solo abrazo al conocimiento. Yo, Hipatía de Alejandría, sé que Cirilo lanzará su horda de monjes y seré su antorcha. Sé que husmean alrededor del museo. Jamás el miedo habitó mis lares. No huiré. Los espero sentada al lado del crepúsculo y a la hora del alba que me sorprende estudiando antiguos papiros. Esta tarde bajaré por los muros de Alejandría. Me conmueve estas lecturas asombrosas en la voz de la poeta colombiana Berta Lucía, que nos ha permitido conocer aquí en lecturas asombrosas parte de los poemas de Naufragios, este poemario
que recibió el primer premio ahí de la convocatoria, ¿cierto?, del Encuentro de Poetas Colombianas, que recuerden, mientras estamos en esta entrevista, se está realizando ahí en recuérdame la ciudad para decirla bien. Roldanillo en el Valle del Cauca, En el es Valle una del ciudad Cauca, al norte de Cali. ahí en el Valle del Cauca, en Colombia, así que también agradecer desde aquí, desde esta tribuna que me da lecturas asombrosas, agradecer a toda esa organización que todos los años, ¿cierto?, nos permite ir descubriendo y redescubriendo poetas colombianas. Yo me enamoré de Naufragios, de las voces que le otorgas a estos personajes de nuestra historia, ¿cierto? Los primeros en todo, ¿qué seríamos sin los griegos, cierto? ¿Qué seríamos sin los griegos? Creo que nada. Creo que nada, sí. Y también para redescubrir en estos poemas los valores del conocimiento, de la pertenencia, del viaje, de la apertura de mente. Hay tanto por descubrir entre las líneas de los versos que nos regalas, así que todos invitados a descubrir Naufragios de Berta Lucía Estrada. Mi querida, vamos ahora a ampliar esta mirada de tuya a través de el ensayo que podemos encontrar en 3 partes ahí en el blog que se publica a través del Espectador, este diario importante, ¿cierto?, colombiano, que es El hilo de Ariadna. Como lectora, me encanta seguirte y leerte porque nos permites ampliar la mirada, conocer nuevos autores y también es un espacio que permite también conversar contigo. Es un blog en el cual uno puede hacer comentarios, ¿cierto? Discutir, no estar de acuerdo o estar de acuerdo contigo. Entonces está el espacio para que los lectores puedan tener un acercamiento ahí contigo y poder discutir sobre literatura. Nos centraremos en esta conversación en Detrás de los visillos de las estancias secretas de Murasaki Shikibu y preguntarte, Berta Lucía, ¿por qué es esencial? ¿Por qué es esencial hoy en día la lectura de la novela de Genti o Genti? Un momento, un momento. Había entregado todos estos papeles y se me había ido la parte del ensayo que vamos a leer. Mira, primero que todo, la novela de Genji o el Genji Monogatari, también una japonesa me dijo que se decía Genji, es la primera novela que se escribe en la historia de la literatura. A nosotros nos han enseñado toda la vida que la primera novela es Don Quijote, Don Quijote, escrita por Cervantes, lo cual tampoco es cierto, pues porque existían las novelas de caballería. De hecho, Don Quijote es una parodia de las novelas de caballería que nacen en Francia. Pero en el siglo X se escribe en la corte en Japón, en la corte Yan del Japón, se escribe una obra monumental que se llama El libro de Genji o el Genji Monogatari. Son 13 tomos y aquí además hay una guía de cada capítulo con cada árbol genealógico, porque es un libro pues, un poco difícil de leer para nosotros hombres y mujeres del siglo XXI. Esta edición es de Diane de Cellier, es una edición en francés con la traducción de un traductor que se demoró 20 años haciéndola, que se llamó René Siffer. Bien, ¿por qué hay que leer hoy en día? Porque yo considero que Murasaki Shikibu, que es la autora, no era su nombre verdadero, pero es el nombre con el que la conocemos. Incluso parece ser que el nombre de Murasaki se lo dieron incluso cuando ella ya estaba muerta, creo que 200 años después.
Primero que todo, pues porque es una novela escrita por una mujer y es la primera novela de la historia de la literatura y además es la novela fundadora de la literatura japonesa, de la literatura nipona. Y es una mujer que los japoneses admiran enormemente. Ya desde el siglo XIV había eruditos japoneses que estudiaban la obra del Genji Monogatari. Desde el siglo X se comienza a ilustrar no, la obra, no era algo nuevo. Las obras que se escribían en la corte Yan, es decir, en el siglo IX y en el siglo X del Japón, las novelas eran ilustradas. Algo que nosotros creemos que es hoy en día con las BD, como les dicen en Francia, es decir, con los cómics, y no, no es cierto. Ese culto que Japón tiene por la manga no es algo nuevo. Hokusai en el siglo XIX pues ya hacía incluso ilustraciones, pero esto nos viene desde hace más de 1000 años en el Japón. Es algo que pertenece a la tradición. Incluso durante más o menos 8 o 9 siglos va a surgir una escuela de arte en Japón que se llama los Genji-e. Y los Genji-e son las ilustraciones que se hacen con base en el libro. Entonces, una persona que lee el libro y que ve una pintura del Genji sabe exactamente a qué capítulo se está refiriendo. Las pinturas podían ser en los rollos, donde estaba escrita el libro o sin la escritura propiamente dicha, es decir, sin los ideogramas. Podía ser en el quichó, que son las cortinas que separaban los ambientes, o puede ser también en los biombos, que también separaban los ambientes en las habitaciones. El Genji Monogatari es de una importancia tan grande, que ya Jorge Luis Borges y Marguerite Yourcenar lo consideraban como el tesoro de la literatura universal. Harold Bloom también decía lo mismo. Solo que con Harold Bloom yo tengo una gran divergencia a nivel religioso, y es que Harold Bloom sostenía que Murasaki Shikibu era una autora laica, como lo habían sido Marguerite Yourcenar y Virginia Woolf. Y mi lectura, y la estoy volviendo a leer ahorita porque voy a dar una conferencia en noviembre, tú lo sabes, aquí en Francia, me ratifica en cada capítulo la profunda religiosidad de la época y la profunda religiosidad de Murasaki Shikibu, que era, lo sabemos muy bien, budista. Bien, no sé si respondí a tu pregunta. Sí, no, absolutamente. ¿Qué destacas del estilo narrativo? Sí, considerando que es la primera novela de nuestra historia y que, como sabemos, en el siglo XXI estamos tan dados a decir esto lo hacemos por primera vez. Em, Mira, yo diría que en la escritura de la novela del Genji hay varios aspectos que son completamente posmodernos. El primer rasgo de posmodernidad del Genji es que no fue un libro creado para ser escrito por entregas, como como sucedió en el siglo XIX con Balzac, entre otros, sino que ella sabía muy bien desde el principio cómo estructurar la obra. Y es tan supremamente ingeniosa y con una inteligencia literaria y creadora, que en el capítulo quinto, por decirte algo, pero no equivocarme, aparecen ya personajes y situaciones que van a darse en los capítulos 13, 14 o 15. Entonces, esto no fue una novela que fuese surgiendo en la medida en que su libro iba siendo aceptado por la corte. Ella sabía muy bien qué era lo que era la historia que ella quería contar.
El segundo rasgo postmoderno está dado por el monólogo interior. A Mm. nosotros siempre nos han enseñado que el monólogo interior aparece con Joyce y aparece con Virginia Woolf. Y resulta que cuando yo leo por primera vez el Genji Monogatari, que lo hice en una traducción fatal, que es de Planeta, de Javier Rocaferrer, un señor al que le quedó enorme el libro, está mal traducido en todos los aspectos, le faltan palabras, a nivel sintáctico está mal escrito, con prejuicios religiosos, todo lo que uno quiera. Pero esa fue la edición con la que inicialmente yo trabajé. Después supe que la edición de Atalanta era una edición de gráficas ilustrada como lo era en la época, pero yo ya tenía esa y bueno, ya había comprado la edición de Diane de Sellier, que es una verdadera joya literaria. Entonces, yo descubro, aunque la traducción sea mala, descubro varios pasajes de monólogo interior. Este es uno de ellos. Sí, pensó Heiji, el mundo es un lugar ilusorio como un sueño, y más adelante, qué extraño es el mundo en que vivimos. Pensó, han pasado casi 30 años desde que estuve aquí por primera vez y se diría que todo ocurrió ayer. A veces me turba pensar en la transitoriedad de las cosas, siempre en perpetuo cambio, pero basta con que me sea dado contemplar las flores de una nueva primavera para que me aferre a la realidad visible, por más que sepa que es solo un sueño volátil. Esto es muy importante, además que muestra que es una novela muy psicológica. ¿Me estás oyendo? Ah, sí, pensé que Sí. se había congelado la imagen. Es una novela muy psicológica y cada personaje son decenas de personajes que aparecen, en cada capítulo aparece un personaje nuevo y siguen apareciendo los personajes anteriores. Y cada uno está retratado con sus culpas, con sus deseos, con sus ambiciones, con sus tragedias, con sus alegrías, porque además es un libro que está basado en la culpabilidad. Ellos creían en el tiempo de la corte Yan que era la peor época de todos los tiempos del Japón, y que ellos estaban viviendo un karma y que tenían que pagar por las culpas de vidas anteriores. El tercer rasgo postmoderno está dado por la intertextualidad, algo que nosotros encontramos en Don Quijote, ¿cierto? Que encontramos en la Ilíada y la Odisea. Normalmente pensamos que Homero es el autor, eh, a lo mejor existió, a lo mejor no existió, pero en los textos homéricos ya hay textos intertextuales porque en la lectura, la lectura no, la recitación de los cantos homéricos y de las epopeyas estaba dado por el interés que se tuviese al ser invitado al castillo, donde el rapsodio iba a poder vivir unos días y le iban a dar de comer. Entonces, si tenía una buena aceptación, pues el texto iba a durar muchas más horas y ese rapsoda iba a poner de su propia creación. Lo podemos llamar también interpolación, pero básicamente es lo mismo. En el texto entonces del Genji hay intertextualidad, y lo voy a explicar por qué. Porque aparecen varios textos de poetas chinos, de poetas clásicos chinos. Acá tengo algunos ejemplos. Estos son de damas de la corte, de la misma corte contemporáneas a Murasaki Shikibu. Pero lo maravilloso es que los versos que están citados en el Genji Monogatari no se dice quién es el autor, porque se supone que la gente que iba a leer el libro, que lo iba a escuchar, sabía perfectamente dilucidar cuál era el texto, cuáles eran los poemas de Murasaki Shikibu y cuáles eran los poetas
de la tradición clásica japonesa y de la tradición china. Y el poeta más citado por Murasaki Shikibu es Po Chu-i, que había vivido en el siglo IX. Bien, hay otro rasgo eh, muy postmoderno, que es cuando Murasaki Shikibu, la autora, pasa de narradora omnisciente a narradora homodiegética. Eso, mira, cuando yo hice eso, yo descubrí, o sea, yo seguramente sentí lo que sintió Cristóbal Colón cuando le dijeron que habían pájaros volando, aves volando, quería ver la tierra, porque yo creí que era un milagro lo que yo estaba descubriendo. Y lo cito, cuando habla en primera persona y se queja de dolor de cabeza y que en ese momento está deprimida, eso es una belleza, y dice: hablaré de la sorpresa que tuvo su tía al regresar a la capital y encontrarla también instalada, así como la alegría y el sentimiento de culpa de Hijo en otro momento. Pero ahora me duele la cabeza y me siento un tanto deprimida. Si se presenta la ocasión y no se me ha olvidado por completo, volveré sobre el tema en otro lugar de la obra. Omitiré los detalles, pues demorarse en ceremonias de este tipo suele resultar tedioso, sobre todo si el narrador es tan incompetente como yo. No, eso es de No, una eso es de una belleza. ¿Quién se atreve a hacer eso hoy en día? ¿Quién se atreve? Nadie, Nadie. nadie, me voy a acordar. Y es que estoy cansada, me duele la cabeza y bueno, y hoy cierro el libro. No, Claro. es una, Dejo hasta aquí porque estoy de mal humor. Me voy. porque es de mal humor. Hay otro rasgo posmoderno, que es el de la condición humana. Espérate un Sí, segundo porque yo tengo que tomar agua. sí, eso es lo que estableces en este ensayo tan minucioso, párrafos muy breves para ir explicando lo que nos estás contando, es estar en una clase magistral con Berta Lucía, así que muchas gracias. Nos va a hablar sobre la condición humana en la novela de Genji. Bien, una de las características más sobresalientes de Genji es que Genji es un hombre que jamás al- puede saciar su deseo sexual. Es la búsqueda del absoluto a través del erotismo. Cuando yo leí el Genji Monogatari, inmediatamente pensé en una película de culto que es El Imperio de los Sentidos, de los años 70, que es basada en una historia real. Esta historia fue en los años 30 en Tokio, y cuando hacen la película, sale en los años 80, en los años 70, finalizando los años 70, en Japón la prohibieron. No la dejaron presentar porque la mujer del Imperio de los Sentidos es una mujer inmensamente libre desde el punto de vista sexual. ¿Cierto? Y una amiga me dijo, cuando salimos de la película, me dijo: Berta, esta película es la búsqueda del absoluto a través del erotismo. Y esa frase se me quedó grabada con fuego, como tatuada en mi cerebro. Y cuando yo leo el Genji Monogatari, encontré lo que Flavia Falqués, que es una poeta colombiana que vive en Granada. Uy, estamos aquí La esperando. entrevista, pero es ella la que me lo dice. Sí. ¿Puedes Y repetirlo? ¿Puedes repetir el nombre de tu amiga? Porque se cortó un poquito. Flavia Falqués es una poeta que vive en Granada, España, es poeta colombiana, y ella es una gran especialista en Lorca. De hecho, va a vivir a Granada por el gran amor que siempre ha tenido por Lorca. Nosotras fuimos compañeras en la universidad y entonces vimos esta película juntas, junto con otros compañeros de la universidad, y a la salida nos dice eso, y esa frase se me quedó marcada, pero a fuego. Y entonces eso yo lo sentí con la lectura del Genji. El Genji es un hombre que ama por encima de todo a las mujeres, pero también ama a los hombres.
Y precisamente en la traducción que hace Javier Ferrer, al que el que hice alusión anteriormente de Planeta, se nota los prejuicios de la religión católica con respecto a la homosexualidad. Nosotros no podemos juzgar ni a los griegos, ni a los japoneses, ni a ninguna otra sociedad histórica con los ojos, con los prejuicios que tenemos hoy en día, que no son los prejuicios de mi juventud. O sea, ya yo he vivido otras épocas muy diferentes a esta y considero que estoy viviendo es un retroceso terrible con respecto a muchos aspectos de lo que uno llama la moral de la sociedad, ¿no? Bueno, esa sería otra de las características. No sé si terminé de leer sobre, de explicar lo del Genji Monogatari con respecto a la condición humana. No sé si terminé porque me fui por otras. No, nos hiciste una lista de por qué es esencial, así que invitados todos primero a descubrir una puerta de entrada a esta novela es el ensayo que publicó el 2014, pero sigue súper vigente. Berta Lucía, voy a estar muy pendiente de esa charla que vas a dar en noviembre, o seminario que vas a dar sobre la novela, si va a ser abierta al público ahí para hacer la difusión, para que nos cuentes cómo te va. Quiero ampliar un poco nuestra conversación y conocer tu opinión tan lúcida, Berta Lucía, sobre esta mirada que hay actualmente de editoriales, de grupos en universidades o en escuelas, en talleres, de estudiar concretamente a escritoras que han sido alejadas o no están dentro del canon literario, que sabemos ha sido casi siempre impuesto por varones. ¿Qué te parece esta situación que se está dando ahora? ¿Y qué escritoras que tú consideres que no están dentro del canon habitual, que sí o sí deberíamos conocer y leer? Bueno, mira, gracias por preguntarme esto, pues porque de todas formas tú sabes que los libros preferidos por un lector pues tan supremamente subjetivos. Se me cayeron los libros que quiero mostrar. Es tan supremamente subjetivo. Primero que todo, pues yo diría que que hay que leer y que hay que estudiar a las clásicas como son Sor Juana, Marguerite Yourcenar, Virginia Woolf, por supuesto. Pero mira, hay otras autoras que yo recomendaría. Voy a hablar primero de novelas y después en poesía. Esta es una novelista enorme, se llama Ludmila Ulitskaya. Este libro no es el de los mejores de ella. Ella tiene un libro que se llama Le Chapiteau Vert, que no sé cómo se traduce, posiblemente el capital verde, no sé cómo se traduce. Ella es una mujer rusa, dejó Rusia precisamente el año pasado. Inmediatamente Putin hizo lo que hizo y está en este momento viviendo en Berlín, además porque Alemania fue el primer país que le abrió las puertas a través de la Samizdat, que es el tren subterráneo con el que los escritores rusos podían publicar en Occidente, que yo hablo en mi blog. Está precisamente Ludmila Ulitskaya, la buscan. Esta es una mujer que la considero igual de grande a Marguerite Yourcenar. O sea, a mí me dicen, escoja entre Marguerite Yourcenar y Ludmila Ulitskaya, y yo no puedo escoger entre las dos. Así de grande es esta mujer. Bien, hay otra autora que yo amo profundamente, que es Vivian Gornica. Ella tiene un libro Voces, Apegos Feroces, que no me gustó mucho, pero tiene un libro muy superior y que en parte recoge apegos feroces,
que se llama Una mujer y la ciudad particular, una cosa así, porque en francés se llama algo completamente diferente. Y es también el lazo tan visceral que ella tiene con Nueva York, y es un libro basado en la amistad, como lo es también esta es una revisión de la literatura a través de la amistad. Ella es novelista y es ensayista, está viva, es una autora verdaderamente sorprendente. Voy a hablar de Camila, de Camila Villada, de Camila Sosa Villada, perdón, que es una escritora trans argentina. Con este libro ella se ganó el premio Sor Juana Sor Juana en Guadalajara. En todo caso, fue en Guadalajara que se lo ganó hace algunos años. Esta es una obra sorprendente, maravillosa, maravillosa. Yo la aconsejo. Se llama Las Malas, de Camila Sosa Villada. Por supuesto que tengo que recomendar a Maya Angelou, a Maya Angelou, y tengo que recomendar a Annie Ernaux. Yo escribí un ensayo sobre esta obra, sobre los años. Cuando escribí Los años, el año pasado, cuando ella le dan el premio Nobel, yo no había leído a Maya Angelou. Y cuando yo leo Los años de Annie Ernaux, me di cuenta que ella no hubiese podido escribir este libro sin ella. Maya Angelou. O sea, esta mujer está al mismo nivel que esta otra mujer. Bien, pasemos a poesía. Pasemos a poesía. ¿Cómo no hablar de Dickinson? Ay, ¿Cómo hablar de Dickinson? Alguien que te va a estremecer. ¿Cómo no hablar de Teresa Vilmont? Ay, sí, Anuari. Por supuesto, ¿cierto? Y bueno, tendría que hablar como novelista de la autora del Árbol, que la conozco muy bien y se me va el nombre en este María momento. Luisa Bombal. María Luisa Bombal, a quien yo le dedico una parte en el libro que está en este momento inédito, Unice Odio. ¿Cómo no hablar de Unice Odio? Y te voy a presentar al menos a una de estas dos mujeres. Tú eres una excelente lectora. Ojalá me digas, Berta, no, porque ojalá no, me vas a sorprender y me vas a decir si las conozco a las dos. Una de ellas es Papusa. ¿Conoces a Papusa? Sí. Sí. Una buena lectura conoce a Papusa. Una buena lectora. Papusa es una escritora gitana. Roma, sí. Polaca. Bueno, El bosque, mi padre, este es un libro bellísimo. Aconsejo la película, no sé si has visto la película. No, aún no. En internet, que es una película bellísima. Bien, y la otra, si conoces a Papusa, por supuesto que vas a conocer a Miren Agur Meave, que se ganó el año pasado un premio muy importante en España. En castellano. Sí, fue el premio. Sí, en castellano. Ella se ha ganado premios en vasco, no, la lengua vasca, ¿cómo es? En euskera. En euskera y en castellano. Esta es una poeta verdaderamente sorprendente. Yo la descubrí el año pasado y es pues verdaderamente una lectura, digamos que obligada. Bien, y tengo otros libros para recomendar, pues por supuesto Irene Vallejo. Aquí está todavía con el está todavía sellado, está con el sellado. Pero porque yo ya me lo había leído 2 veces y me regalaron y entonces pues me lo traje de Colombia bien empacadito y el otro lo dejé en Colombia, pero la primera versión que yo leí, la leí incluso en internet. El infinito en un junco, creo que nadie en este momento puede prescindir de esta lectura de Irene Vallejo. Esto es verdaderamente una joya literaria y educativa. Sí, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo participo hace 7 años en un club de lectura en que solo somos mujeres
El club de Sí. lectura se llama Mamás Libridinosas, porque Ah, además de ser mujeres, todas somos madres, las sí, 11, y sí, obviamente tenemos esta pulsión lectora. sí. Y el año pasado o el año antepasado, no recuerdo bien, Marta Olivares, que es una de mis grandes amigas, eh, nos regaló a las 11, o sea, a las 10, ella la número 11, nos regaló a todas un ejemplar de Irene Vallejo y leímos durante un mes, pero así extasiadas, porque claro, como lectora, ¿cierto? Nos entrega pautas, no, y ella es magnífica. Además, entrelaza también sus apreciaciones, ¿cómo se llama? Sus impresiones de niña, de cuando su Es papá leía. maravilloso porque Sí, ahora que estábamos hablando de aspectos posmodernos, ella mm, está hablando de pronto de una biblioteca en Roma y de pronto dice, ay, el niño, mi hijo entró y me quitó los posit. O sea, sí. O si no, cuando tiene todas las guías sí, del libro, esa parte maternal y que tú estás sí, recordando con las madres libridinosas, eso es bellísimo, porque es que eso somos sí, las mujeres. Los hombres son sí, incapaces de tener ese tipo claro. de reacciones psicológicas. Estamos escribiendo, estamos leyendo y entonces nos preguntan qué va a ser el almuerzo. Yo no, porque yo no funciono así, en general, hablo en general. Yo no hablo por mí, porque mi marido es el que, sin mi marido ya me habría muerto de hambre. O sea, esa capacidad que tenemos las mujeres de hablar, de resolver 5, 6, 7, 8 asuntos al mismo tiempo. Mm. Y eso lo vemos en El infinito en un junco. Es una Sí, cosa o bellísima. cuando relata que está en la biblioteca del Vaticano y el guardia la sigue pensando en que y ella se incomoda porque el guardia está ahí como que si ella se fuera a robar el libro, le fuera a sacar una hoja, dice que ni siquiera podía respirar, nos hace estar con ella, sentir esas Sí, sensaciones. ¿Cuántas veces los lectores y lectoras nos sentimos cuando entramos a una librería, ¿cierto? Y estamos mucho rato con un libro y lo vemos y todo, y no lo compramos, y estamos ahí, viene ahí el señor de la librería como a... Y sí, me sentí muy, me sentí muy identificada con eso. Berta sí, Lucía, mira, para terminar esta sí. conversación hermosa, yo podría seguir conversando mucho tiempo más contigo, pero para darle un cierre a este programa que para mí es una celebración de vida, de trayectoria, de cruzar puentes, ¿cierto? De conocer, he anotado, para mí ha sido una gran clase magistral conversar contigo, Gracias. destacar tu trayectoria poética, tu trayectoria narrativa, destacar también tu generosidad, y eso se deja demostrado aquí, el darte tiempo de elegir los libros, de mostrar las portadas, de animarnos a descubrir más escritoras. Eh, Eres invitada, tienes tu blog, has sido invitada a antologías, eres un referente no solo para las poetas colombianas con las que te reúnes, ¿cierto? En este encuentro de poetas colombianas que se está realizando, también eres referente para los lectores, para las lectoras como yo, no solo latinoamericanas. Eso es como yo te veo y como yo espero también que este mensaje llegue a quienes nos siguen en lecturas asombrosas. Eh, la última pregunta de esta primera conversación aquí, Berta Lucía, ¿cómo te defines tú? ¿Cómo me defino yo? Primero que todo, como una lectora. Mira, hay algo en lo que yo no siento en lo que no soy humilde, es en decir, yo soy una muy buena lectora. Y yo sé que tú entiendes lo que yo te estoy diciendo porque tú también sabes que eres una muy buena lectora y que te reconocemos como tal y que eso es una verdad de apuño. Entonces, ¿cómo me defino yo? Yo me defino como una muy buena lectora. Yo pienso que los libros es lo que me centra en el mundo y que gracias a lo que he leído,
soy la persona que soy, gracias a mis padres, gracias a la universidad, gracias a la educación, a los viajes, pero sobre todo gracias a la tradición oral y a la tradición escrita, es decir, a los libros, porque los libros no tienen que ser en papel para que existan. Entonces me defino como eso, como una muy buena lectora. Sí. Entonces estamos aquí en Lecturas Asombrosas, hemos podido disfrutar de esta conversación con Berta Lucía, disfrutar de los poemas de Naufragios y de esta mirada a esta novela de Genji. Por favor, accedan al hilo de Ariadna, tiene una cantidad de ensayos, artículos, reseñas que les va a explotar la cabeza y van a decir, ¿cómo no llegué a esto antes? Aún está ahí en el blog de El Espectador. Les voy a, mientras invito a Berta Lucía de que se despida, que nos deje con algunas palabras. Ya lo encontré, espera un minuto. Es blogs.elespectador.com/cultura/el-centrado hilo-centrado de-centrado Ariadna. Ahí está para que se acerquen a esta visión tan particular, tan profunda, con una investigación y con una altura de miras para conocer ahí a Berta Lucía Estrada. Querida, tus palabras al cierre. Mira, primero que todo agradecerte por este espacio, esta gran ventana al mundo que me ofreces, que le ofreces a todos los otros escritores que han sido tus invitados y que serán tus invitados. Agradecerle a las personas que están escuchando en este momento este programa y que lo van a escuchar a posteriori. Agradecerte la investigación que hiciste sobre mi trabajo y tu profunda amistad. Tú y yo nos conocemos ya hace algunos años y hay algo que me ha tocado muy, muy, muy profundamente y es tu calidez humana, tu empatía, tu sororidad. Así que gracias, Ángeles, por esta hora, casi 2 horas, hora y media que llevamos hablando. Mil gracias y espero que algún día podamos volver a hablar. Sí, absolutamente invitadísima aquí en Lecturas Asombrosas. Berta Lucía también ha sido para mí un agrado. Yo soy una convencida de que Dios, el universo, ¿cierto? Nos permite estos encuentros y creo que encontrarnos hoy aquí, 20 de junio del 2023, es el inicio de fortalecer esta amistad, esta admiración que tengo hace mucho tiempo, de seguirte en redes, de estar atenta a tus actividades literarias, así que agradecida por este crecimiento literario, por tu generosidad, por esta apertura, y espero que podamos volver a conversar aquí. Así que invitados ustedes, queridos seguidores, a seguir conociendo la trayectoria y la obra literaria de nuestra invitada de hoy. Querida, te envío un tremendo abrazo, que salga todo maravilloso en este encuentro de escritoras, poetas colombianas. Me saludas ahí a toda la organización. Felicitaciones desde aquí de Chile, voy a estar muy atenta. Y a ustedes, decirles que nos vemos a través de Radio Universidad SEC el próximo jueves con más invitados asombrosos y más lecturas asombrosas. Soy Ángeles Barrera Jofré, su anfitriona aquí, y un abrazo para ustedes. Lean, lean y lean. Muchas gracias. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.